Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini, ya lo ven ustedes, en un nuevo formato que nos ha impuesto el coronavirus. Aquí estamos en esta nueva realidad, una nueva realidad que nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando la vida. Quizás ahora vamos a valorar cosas que no valorábamos. Por ejemplo, un abrazo, la tertulia con los amigos, el amor, para no hablar de la economía. Lo cierto es que éramos ricos y no lo sabíamos. Entonces se trata ahora de visualizar el país que viene. Eso, el país que viene. Vamos a hacer una serie de programas con ese título, el país que viene, porque queremos ver cómo va a quedar, qué dicen los expertos de nuestro país en sus respectivas áreas. La economía, por ejemplo, ¿qué va a ser de nosotros con la economía? Para no hablar de la salud, toda esta incertidumbre en torno a la salud. El tema de la familia, cómo va a cambiar la familia, las relaciones. Ya ustedes ven la comunicación cómo ha cambiado, para no hablar, insisto, del bendito amor. En esta primera entrega de esta serie del país que viene, vamos a hablar con todo un doctor en economía que es además un excelente comunicador. Nosotros queremos pasar revista a esos indicadores que marcan la marcha de un país que va a ser de nosotros, con ese crecimiento que ya se habla de que será plano, que llegaremos, que estaremos en cero si Dios mete su mano, que va a ser del tema del empleo, o este momento donde el endeudamiento es inevitable y nosotros estamos bastante presionados por nuestro nivel de endeudamiento, el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, la familia, la economía familiar. Son muchas preguntas, mucha incertidumbre. Eso es. Precisamente por eso hemos pedido que Pavel Isa Contreras, que repito, es un excelente economista y mejor comunicador, converse con nosotros sobre todos estos temas del gran tema que es la economía. Les repito, es una serie de programas del país, sobre el país que viene. En esta oportunidad comenzamos hablando sobre la economía. ¿Qué será de la economía dominicana después del coronavirus? Vamos a una pausa. Cuando retornemos, Pavel Isa Contreras conversa con nosotros. No se vayan muy lejos. Bienvenidos. Ahora China es percibida en los grupos de poder en Estados Unidos y en particular en el gobierno de Trump como una amenaza. Continuamos y recibimos a Pavel Isa Contreras. Muy buenas noches, Pavel Isa Contreras. Gracias, Pablo, por tenerme de nuevo contigo. Bueno, yo les decía a los amigos televidentes ahorita que esto cambió. Esto del coronavirus nos cambió la vida y quería hacer y estamos haciendo pues esta serie de programas sobre el país que viene. A ti te toca la economía que viene. ¿Qué significa todo esto y cuál es el momentum económico que está viviendo el mundo y la República Dominicana? Si es posible una especie de briefing global y local, sin dejarme por supuesto Estados Unidos, China y Rusia. Por favor, bienvenido, Pavel Isa Contreras. Gracias. Mira, yo pienso que la economía mundial está en un proceso de reconfiguración, pero es una reconfiguración en ciernes, es decir, está apenas, digamos, empezando y no sabemos en qué va a terminar. Por una parte, lo que tú ves es un esfuerzo de parte de algunos grupos que tienen poder en este momento en Estados Unidos por desconectar a Estados Unidos de China, hacerla menos dependiente y están identificando a China abiertamente como un rival.
ya, no, digamos que antes de Trump, China era una suerte de rival, pero también una suerte de aliados, ¿no? Hay una relación económica, digamos, muy profunda. Ahora China es percibida en los grupos de poder en Estados Unidos y en particular en el gobierno de Trump como una amenaza, ¿no? Y claro, yo pienso que eso era inevitable para cualquier administración. La pregunta es cómo tú manejas la amenaza. Y yo creo que en el caso de Trump lo ha manejado de una manera bastante dura, y no siempre le está saliendo bien. Es decir, lo hace también de manera dura para mantener su base, digamos, de apoyo, una base nacionalista, una base que mira mucho más hacia adentro, menos conciencia, digamos, de la amplitud del mundo y de la complejidad del mundo, ¿no? Entonces, digamos que en Estados Unidos tenemos eso, ¿no? Una intención de vincularse más de China económicamente y de rivalizar y de confrontar, digamos, más abiertamente Al, a China. sí, al punto de llegar ya a un enfrentamiento vía OMS, los emails de Taiwán, porque esto va, él dice que no va a hacer los aportes a OMS, que Estados Unidos aporta el 15%, o sea, no es cualquier cosa. Esto es una Sí, situación seria. pero, de hecho, más ampliamente uno puede decir que Estados Unidos se está desvinculando del mundo, ¿no? No solo, digamos, de China, sino se está desvinculando, digamos, del mundo y está dejando de ser, ya no es percibido por su propia actitud como una nación que ejerce liderazgo, influencia, que marca la pauta sobre cómo articularnos en el mundo y cómo convivir, digamos, en comunidad, en la comunidad mundial. Entonces, en el caso de China, lo que estamos viendo es una comunidad de un país mucho más asertivo, con mucho más influencia en el mundo. Una emergencia, pero ya a un punto que claramente ejerce poder, en particular en algunas partes del mundo, especialmente, por ejemplo, en África y, por supuesto, en su entorno inmediato en Asia. Claro, está enfrentando muchos problemas y desafíos económicos, te agota su modelo viejo de industrialización con ensamblaje de manufactura, está tratando de moverse hacia otro tipo de modelo económico en donde dependa más de el cambio tecnológico, la transformación tecnológica, el aprendizaje, y claramente tiene el reto, el desafío de la relación con Estados Unidos. En el Y caso de esto que Europa, va a provocar, y esto que va a provocar, ¿va a acelerar esos cambios que ellos ya tenían previsto en la economía yo creo o que lo va sí. a disminuir? No, yo Ok, pienso que sí, que ellos, los chinos piensan a muy largo plazo. Y digamos, sí, COVID-19 es una coyuntura, ¿no? Una ok, coyuntura que puede potenciar o debilitar ese camino de largo plazo. Y ese camino, digamos, parece marcado por tres cosas. Digamos, la primera es el tema tecnológico. Yo creo que el tema tecnológico, liderazgo tecnológico. ¿Y cómo yo logro liderazgo tecnológico? Aprendiendo a hacer y a partir de ahí innovando. Ese es un elemento. El otro elemento es influencia política. ¿Ya? Es decir, tienen lograr ser cada vez más respetados y tener cada vez más influencia en todo, digamos, los foros mundiales. Yo diría que eso, diríamos, esos son los dos elementos. Ahora, en el caso de Europa, digamos, Estados Unidos, Europa, ahora, digamos, China, ahora, digamos, hablemos un poco de Europa. Europa se ve crecientemente fracturada. Es una Europa más diversa que en el pasado reciente y más fracturada, más tensionada y menos capacidad de ejercer liderazgo en el mundo. Entonces, digamos, decadencia. por eso decimos que estamos en un mundo en donde no está claro hacia dónde va cuando lo pensamos en estos tres grandes polos. Rusia es otro elemento, pero Rusia yo creo que en mucho tiene una visión muy euroasiática, es decir, la influencia en su entorno, digamos, más inmediato y el sentirse seguro y sentirse, digamos, respetado e influyente, pero con menos alcance, claramente, que China, que Estados Unidos y que Europa a nivel global. No, a nivel global Ahora, económico específico. sí. Y ahora, Ahora, ¿qué lo va que a se pasar? está... Sí, por favor, adelante. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que en el caso de Estados Unidos se plantean dos escenarios. Un primero es si Trump triunfa. ¿Qué significa triunfar? Significa
salir bien parado de la crisis del COVID-19. Y no parece que eso esté sucediendo. Pero si eso sucede y eso le lleva a triunfar en las elecciones de noviembre, yo creo que se profundiza el camino hacia un Estados Unidos más aislado, un Estados Unidos menos vinculado a China, más en conflicto con China, y se acelera la pérdida de influencia de ese país en el mundo. ¿Ya? Porque no se va a mirar a Estados Unidos como un país que va a poder ejercer liderazgo, en el sentido de, aún pensando en China como un rival, eh, la interacción con ese rival no estaría liderado por un, valga la redundancia, liderazgo maduro, ¿ya? Oh, Una visión estratégica, ¿ya? Entonces, eso es si Trump sí. triunfa. Ahora, si Trump fracasa, yo creo que hay una coyuntura que puede apuntar en esa dirección. Nada está asegurado en este momento. Estados Unidos es un país muy dividido. Fíjate que cuando tan dividido, no me estoy refiriendo al tema de polarización, que está polarizado, sino que está en general ha estado históricamente dividido. Es decir, cuando los demócratas ganan las elecciones, la ganan por 2%. Si lo ganan los republicanos, la ganan por 2%. O sea que hay, digamos que No. los Y a balances veces históricos. ganan, y a veces ganan perdiendo, como el caso de Bush hijo, que las perdió pero las ganó, porque fue según el modelo. Y Trump también. ¿No? Entonces, ahora, si Trump fracasa, yo creo que volvemos un poco al viejo orden liberal globalizador. Es lo que representa Biden, es lo que representaba Hillary Clinton, ¿no? Bill Clinton, ¿no? Ciertamente, yo creo que con variantes, ¿no? Y con tensiones, es decir, Biden no puede sencillamente volver a ese viejo modelo, cuando digo viejo modelo, no es tan viejo, es el orden que ha venido prevaleciendo desde el fin de la Guerra Fría, desde el 90 hasta, digamos, a los años recientes, ¿no? 20, 25 años, ¿no? Pero Trump no va, perdón, Biden no va a poder ignorar dos cosas. Primero, las bases de Trump, que en el fondo lo que están reclamando es atención. Si esos trabajadores de cuello blanco que fueron abandonados en este proceso de globalización, cambio tecnológico, apertura, no se le puede dar la espalda. Es un síntoma de que esa gente fue abandonada por este modelo, por este orden, digamos, liberal, globalizador, ¿no? Y el otro tema, yo diría que hasta tan importante como el primero, es las bases de la izquierda demócrata. Es decir, ¿quién ha energizado al Partido Demócrata en estos últimos periodos? Ha sido Bernie Sanders y ha sido Elizabeth Warren. Biden no va a poder ignorar eso. Entonces, ¿cómo tú reconstruyes ese orden liberal globalizador, pero ahora con un Estado más solidario que atrape a más gente, ¿no? Y que la proteja de los vaivenes y de los golpes del mercado, ¿no? Entonces eso, digamos, que en el caso de Estados Unidos. En el caso de China, está buscando su nuevo modelo, ahora con más poder y más capacidad que antes, y probablemente va a mirar un poco más hacia adentro, Pero como bien, motor del desarrollo, ¿no? sí, No a nivel político. Y luego sí, Europa está definida, no se sabe qué va a pasar, no digamos, se sabe. la economía, la crisis del COVID encontró a la economía dominicana en un buen momento. En un Gracias. buen momento porque el país está teniendo altas tasas de crecimiento. Yo digo que llama la atención el caso de Estados Unidos, porque para nosotros es muy importante. Entonces se está dando ahí un símil a lo inverso de el imperio romano, cuando su decadencia tiene una relación con el abrirse a los bárbaros. Ahí Ajá. comenzó la cosa. Entonces aquí justo cuando llega la decadencia, Estados Unidos se está cerrando. Yo no sé qué les aconsejarán sus asesores, pero la historia no marca por esa estrategia de en los malos tiempos de decadencia cerrarse.
Pero bueno, ese es un tema para el profesor Iván Gatón un día de él. Es correcto, eso estaba pensando en Iván en este momento, sí. Bueno, entonces estas tres economías de todas maneras van a ser golpeadas por esta situación. Yo creo que más, o sea, estoy hablando de Europa, Estados Unidos y China, pero Sí. probablemente Estados Unidos y Europa van a terminar más debilitados económicamente. Ahora, es una debilidad temporal, no una debilidad definitiva. Tienen capacidad financiera para rebotar, tienen capacidad para imprimir dinero, y es lo que están haciendo ya, y de proveerse de los recursos para volver al nivel anterior, tardándose más o menos tiempo. Los que van a Llegué, terminar mucho peor son los países en desarrollo, claramente. Son los que van a terminar eh, más afectados de todo esto. así llegamos a la patria. Entonces, ¿cómo encuentra esta crisis a la economía dominicana? Ahí están los indicadores, la estabilidad macroeconómica, nuestro nivel de endeudamiento. Veamos, Yo, qué me sí, dices? yo creo que primero, la economía, la crisis del COVID encontró a la economía dominicana en un buen momento. En un Gracias. buen momento porque el país está teniendo altas tasas de crecimiento, las del año pasado y las que se perfilaban para este año menores que las de los años anteriores. Es decir, de 2014 a 2018 las tasas fueron extraordinariamente elevadas, por encima del promedio. Ahora parecía que íbamos a entrar en un periodo de crecimiento más bajo, por debajo del promedio histórico, pero seguía siendo un crecimiento respetable. Digamos, si tú tienes la media acá, y ojalá se esté viendo en la pantalla, ¿no? Entonces digamos que estábamos por encima de la media en 2014-2018, pero solo un poco por encima. Ahora vamos a colocarnos, no íbamos a colocar por un poco por debajo de la media, pero seguíamos, digamos, cercanos a la media, que era una buena tasa de crecimiento en el contexto, digamos, regional. También nos encontraba con un entorno, y el crecimiento estaba muy relacionado con esto, con un entorno interno, externo muy favorable. Relativamente bajo precio del petróleo, altos precios del oro, las remesas subiendo todos los años. De hecho, en los últimos 2, 3 años aumentaron, Pablo, 600 millones, 500, 600 millones de dólares por año. Y esta economía, sin dar un golpe, estaba recibiendo 500, 600 millones de dólares más de lo que recibí el año anterior, de lo que recibió el año anterior por remesas. ¿Ya? El Además, mucha petróleo clase media y bajo, muchos pobres. sí, clase media y muchos pobres, es correcto. Y eso le da una Interesante. capacidad de consumo al país. Y luego cuando nos preguntamos, ¿y la tasa de pobreza se redujo? Y se redujo tanto. Bueno, es que si tú tienes 600 millones entrando y 600 millones más, no es total, sino todos los años, un aumento de, digamos que fuera de 400 todos los años sin usted hacer nada, ¿no? De hecho, en todo Yeah. caso, sigue expulsando a dominicanos hacia afuera, digamos, pero sin usted haber aumentado su capacidad productiva, ¿ya? Entonces, obviamente, la capacidad de consumo aumenta y la gente es capaz de moverse desde un punto de ingreso por debajo de la línea de pobreza a un punto por encima de la línea de pobreza. Entonces, encuentra la economía creciendo con un buen entorno externo. Bueno, el turismo estaba creciendo a buen ritmo a pesar del golpe en el segundo semestre de 2019 y los 3 primeros meses del año pasado. Estabilidad de precios, en parte porque estábamos recibiendo remesas, turismo, ¿no? Eso te da una estabilidad cambiaria importante, ¿no? Claro, también el lado débil de todo esto es la parte fiscal, ¿ya? Yo creo que en términos macroeconómicos, no estoy hablando de desarrollo productivo, no estoy hablando de desarrollo de largo plazo, sino en lo inmediato, el problema que teníamos claramente que tenemos es el tema fiscal. Ya, es decir, si usted pone a República Dominicana en el contexto de los países de la región, y usted dice que hay tres tipos de países, los países que al COVID-19 los encontró muy bien fiscalmente, caso Perú, o Chile creo también. Luego, en el otro extremo, países en el que el COVID lo encontró muy mal fiscalmente. Y los países que están en el medio, probablemente la República Dominicana se encuentre entre los que están en el medio hacia los que están mal. ¿Ya? Habrá En hecho ese, en mucha ese, falta ese pacto fiscal, Pavel. El pacto perdón. fiscal no realizado. Ahora estamos, digamos, podemos decir, Lo vamos a pagar. caramba, qué cosas debimos de haberlo hecho antes, debimos haber tenido la capacidad fiscal creada a través del pacto
para poder tener capacidad para enfrentar este tipo de situación. Bueno, Ok. pero bueno, aunque tengamos esta No, no, situación macroeconómica sí. buena, la capacidad de resistencia de este país no es buena. Tiene poca capacidad, como la mayoría de los países en desarrollo. Para Pero empezar, vamos a ayúdame, analízame los sectores que a uno le genera mucha preocupación. Está el asunto del empleo, que ya lo comenzamos a ver con lo del trabajo formal, el informal, el formal con los problemas que me explicarás. Está el asunto del turismo, está el asunto de las remesas, que ya tú decías la importancia. Podríamos ir mirando esos ítems así, cómo nos van a afectar todo sí, esto. cómo no. ¿Cómo no? Primero, recordar, esta es una economía vulnerable a los shocks externos. Dependemos mucho de lo que pasa en el exterior, como todas las economías pequeñas. Ricas o pobres, todos los países pequeños, ricos o pobres, como tienen que producir para vender en el exterior, porque su mercado es pequeño, cualquier cosa que pase en el exterior le impacta, ¿no? Ahora, a nosotros somos particularmente vulnerables como países en desarrollo porque el 90% de nuestras empresas son MIPYMES. Se mueren muy fácilmente. Cualquier golpecito externo que se traduzca al interno hace que la empresa se muera. No es que va a tener un periodo malo y que puede aguantar, no es que se pone en riesgo de morir. Ahora, si hablamos de sector por sector, yo pienso que una forma de verlo es podemos movernos de los sectores que el gobierno mandó a paralizar totalmente hasta los que no mandó a paralizar, sino que al contrario les dio apoyo para que continuaran operando. Obviamente el sector más golpeado de todo esto va a ser, digamos, como sector económico, como Sí. actividad, es el turismo. Y eso significa no solo los hoteles, sino todas las actividades relacionadas al turismo. El turismo fue la primera actividad en caer y va a ser la última actividad en recuperarse, no en la República Dominicana, en el mundo. O sea que, y los países que particularmente dependen del turismo Wow. van a estar mucho más golpeados que los países que vendan, digamos, bienes, que se inserten en la economía internacional Y esa vendiendo. recuperación no va a depender de nosotros, que es Correcto. lo peor. Hay algo que nosotros podemos hacer A ver. para enfrentarlo, pero claramente, como tú dices, depende de si la gente viaja o no viaja. Para ponerlo en palabras, si se decide No, ir de la vacaciones a joda. Caribe o no. Y claramente esa es la última decisión que va a tomar, ¿no? El turismo es tremendamente vulnerable a eso, y por lo tanto hace el país muy vulnerable. El turismo genera 7.500 millones de dólares por año. Esos 7.500 millones de dólares es el 27% de los ingresos corrientes totales de la economía. Es decir, los ingresos que este país recibe corrientemente por exportaciones de bienes, zona franca y fuera de zona franca, turismo, remesas, ¿ya? Todo eso asciende a 28.000 millones de dólares. 7.500 de esos 28.000, 7.500 los genera el turismo. Genera entre el 7 y el 8% del empleo directo. Y cuando uno le suma el indirecto, anda como por el 15% del empleo indirecto, ¿no? Y con un Wow. conjunto de encadenamientos productivos muy importantes, si no es solo la actividad del turismo en el hotel, que es un turismo de todo incluido y que comparado con otros modelos tienen menos derrame, pero aún en ese modelo de enclave sigue teniendo derrames y vinculaciones importantes. Ya salió la matriz insumo-producto del Banco Central, que es una gran tabla o un conjunto de tablas que muestran las relaciones entre los sectores económicos. Y esa tabla muestra que el turismo tiene mucho encadenamiento productivo. Es decir, con Claro. la agricultura, con la manufactura, con los servicios, con una cantidad enorme de servicios que los hoteles compran, empezando por transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces ahí entramos al empleo, porque va a ser maldito esto con el empleo. Por favor, éntrate por ahí claro, al si tema empleo, nos podemos mover al formal e tema de informal. empleo. Mira, el empleo, bueno, a nivel sectorial, el primer golpe venía por el turismo. Pero a nivel de los factores productivos, el primer golpe viene por el empleo y el más duro. El epicentro, como decía un economista mexicano que en este momento trabaja en el PNUD, el epicentro de la crisis es el mercado laboral. Ese es la bomba atómica
está cayendo en el trabajo, ¿no? En la República Dominicana tenemos una fuerza de trabajo ocupada de 4.7 millones de personas. El desempleo, dependiendo de la tasa del concepto de desempleo que tú tomes, es del 10 o del 15%. Solo contando el efecto en el empleo formal, el desempleo pudiera subir de 10 a 21, si tomamos la medida más baja, de 10% Formal. a Pero tú me estás hablando 21%. de lo que se puede medir. ¿De lo qué? Lo que se puede medir. Lo Digo, que de se puede medir, que es el empleo formal en este momento. Formal. ¿Cómo lo medimos? Becky. Bueno, la cantidad de trabajadores que han sido, a los cuales se le ha solicitado suspensión en el Ministerio de Trabajo y que se les solicitó protección del programa FASE. Ese total de solicitudes, la última información que yo vi de hace 2 días, si mal no recuerdo, es de 700.000 trabajadores y trabajadoras, a los cuales les fue solicitado la protección de FASE. Imaginémonos que a 600.000 le den. Imaginémonos que 600.000 terminen siendo, digamos, pues suspendidos. Eso eleva la tasa de desempleo de 10% a 21%. Si tomamos el concepto más amplio, la elevaría de 15 a 26%. O sea, estamos hablando de 600.000 personas más desocupadas, solo en el sector formal. Eso no cuenta el desempleo informal, que no se puede medir en este momento, porque eso hay que hacer una encuesta. En el empleo formal uno se puede aproximar por este tema de los trabajadores puestos en suspensión, pero en el caso del informal hay que hacer lo que hace el Banco Central todos los trimestres, una encuesta que mide el tema del empleo a nivel formal y también a nivel informal. Imaginémonos que el golpe en el sector informal es del mismo nivel que en el sector formal. Y de cuidado. 600.000 personas más desocupadas, porque como la distribución entre la población empleada en el sector formal e informal es 50-50, más en el informal que en el formal, 54-55 contra 45, pero asumamos que el golpe es similar en términos del número de empleos. Estamos hablando de que el desempleo se te elevaría al 30%, del 10 al 30, o del 15 al 35%. O sea, estamos hablando de unos números muy, muy, muy violentos. Yo no lo he visto. Yo no creo que tú lo has visto en tu tiempo de vida. Una crisis como esta, No se solamente... parece a 90, esto no se parece ni al 90 ni al 2003, No. que son los más cercanos. Además en esos momentos eran crisis macroeconómicas de devaluación, inflación, se contrae la inversión, pero acá es resultado de una crisis sanitaria que ha obligado al Estado a parar las actividades productivas para evitar un contagio, Okay. mucho mayor. La preocupación de todo esto, Pablo, que tú dices, bueno, pero tan pronto se pare asumamos un escenario optimista, digamos que tan pronto se pare, digamos, el contagio, pues entonces es un asunto de que todo el mundo vuelva a trabajar. La pregunta es cuántas empresas o actividades económicas murieron en el camino y no pudieron. Pero ahí entonces, entonces o sea, estamos ahí. Si no se muere la empresa, pues no, o la iniciativa económica, el puesto de empanada no desaparece porque el señor que tenía el puesto de la empanada no tuvo que vender el carrito, no tuvo que vender el tanque de gas, no tuvo que vender nada, ¿no? No se enfermó, digamos, y lo que pasó es que, bueno, tan pronto ya el gobierno abrió las puertas, digo, tú se agarra y pone su puesto de empanada de nuevo, esperando que la gente pase y pueda comprar, aunque compre el problema es que no hay mercado. Hay una capacidad productiva para hacer empanadas, digámoslo así. Imagínate tú una empresa, igual, si la empresa no cerró y pudo, la capacidad productiva se mantuvo ahí, bueno, pues entonces es un asunto de que hay un estímulo de demanda para que vuelva a producir. El problema ya lo es mencionaste.
y la capacidad productiva se puede deteriorar. No es lo mismo con una capacidad productiva determinada tú producir desde el 10% de tu capacidad al 80% que cuando no tienes ninguna capacidad productiva porque te quedó destruida. ¿Ya? O sea, Ok. no es lo mismo utilizar capacidad ociosa que tener que crear Ujú. capacidad. Son dos Sí, escenarios muy diferentes. pero, Entonces, el temor es Pavel, que la crisis prolongue tanto que, sí, las empresas terminen no aguantando y la capacidad productiva se desplome, porque crear ok, empleos tomaría muchísimo más tiempo. Volver al ok, empleo pero anterior, que no era bueno, muy bien, tomaría muchísimo más sí. tiempo. Pero hay un problema serio en esto, es que si no hay mercado, no hay negocios que hacer. Por consiguiente, el gobierno tiene que buscar la manera de estimular la creación, el fortalecimiento de ese mercado. Entonces, las medidas que se han tomado hasta ahora, compensatorias, de protección, y sobre todo las que se deben tomar después de parte del gobierno. ¿Cómo tú evalúas lo que se está haciendo y qué consideras tú qué es lo que se debe hacer a partir de eso que dices? Yo tengo un puesto de frutas, pero si no hay quien me compre las frutas, no importa que yo vaya a venir a buscar los tomates. Yo creo Por favor. que lo que hizo, yo creo que el gobierno se movió en la dirección correcta, proteger a la gente. Yo creo que la prioridad es proteger a la gente, que la gente tenga de qué vivir en los próximos, los más golpeados tengan de qué vivir en los próximos 2, 3 meses. Esa es la prioridad fundamental. Y el gobierno dio pasos en esa dirección al montar el programa Quédate en casa por una parte y por otra parte a montar el programa FASE. El programa FASE protege a los empleos, a las personas que tienen un empleo formal, en el sector formal. El programa Quédate en casa protege a la población pobre, que por definición la población pobre protegida por ese programa es la población que está empadronada en el programa, en el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, que es de donde se sacan los beneficiarios de Comer Primero. Sí. Por definición, Pero, quien es beneficiario sí, de Comer Primero no tiene un empleo formal. Desde que tú entras a la ahí. TCS, te sacan de solidaridad. ¿Ya? Sí, Entonces, esos digamos que 800.000 están fuera del cálculo. son, son La esa serie gente, de tres ellos no entran. los 800.000 que eran beneficiarios de Comer Primero, tenían dos características, eran pobres y además no tenían un Ujú. empleo formal. ¿Ya? Entonces, de alguna Exacto. manera, digamos, está en la dirección correcta. Proteger a esa gente. Eso no es un programa de recuperación, es un programa de apoyo a la sobrevivencia, es un programa Vamos a la de sobrevivencia, recuperación. que es lo prioritario en este momento, bien hecho por las autoridades. Sí. Por otra parte, el Banco Central impulsó un conjunto de medidas monetarias. Desafortunadamente yo no creo que tenga mucho efecto. Solo una de ellas va a tener quizás algún tipo de efecto. Las otras no, que son básicamente bajar la tasa de política monetaria, ampliar la liquidez, pero la verdad es que nadie va a tomar prestado cuando su empresa está cerrada, cuando sus ventas no están activas. Eso es El una medida mercado. más, no para la fase inmediata, sino para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses. Pero bueno, lo vamos a necesitar en ese momento, ¿eh? Lo vamos a necesitar. Pero digamos que quizás fue un poco, eh, no va a tener, bueno, uno puede decir que es extemporáneo, bueno, pues quizás te digan, no, espérate, que había que dar algún tipo de muestra. Bien, está bien, pero no va a surtir efecto en este momento. Puede surtir efecto posteriormente cuando se levanten las restricciones a la actividad económica. Yo creo que hay una otra crítica y es que tanto en Quédate en casa como en fase, el apoyo es insuficiente. Es decir, 5.000 pesos para Quédate en casa da para 15 días de alimentación de un hogar típico. Y los 8.500 pesos para un hogar que tenga un salario del sector formal, probablemente eso sea la mitad o menos de la mitad del salario. Claro, no, la idea no era pagarle un salario completo, pero sigue siendo un monto limitado. Yo creo que lo que vale en este momento es aumentar esa transferencia. Yo creo que hay que preservar, digamos, la estabilidad social e impedir que la gente se desespere. Y eso significa dar dinero. En este momento hay que dar dinero a través de fase y a través de Quédate en casa. Hay una crítica, sin embargo, a Quédate en casa. Atiende a las personas,
por su condición de pobreza, no por su inserción laboral. Y hay todo el sector informal, pymes informales, que no están siendo atendidas como tales, como parte del tejido económico. Pudiera estar atendida una parte de esa población como por población pobre, pero no como trabajadores o personas involucradas en el sector informal. Yo creo que habría que dar un paso y apoyar a estas empresas en el sector informal. El problema es que no sabemos cuáles mecanismos podemos usar para ello. O sea, por naturaleza, por definición, las empresas informales no tienen una relación con el Estado. Entonces no hay forma como de llegarle a través de qué mecanismo, qué instrumento tú le llegas. No lo tenemos. Yo lo que creo es que hay que pensar duro, ponerle cabeza, a ver cómo podemos proteger el tejido económico que representan las MIPIMES informales. Esa, digamos, es la crítica que yo diría, en síntesis, van en la dirección correcta, pero hay que profundizar, hay que extender y profundizar. Eso es para la fase de contención. Para la fase de recuperación, Por favor. Otro tanto. Keynes. Totalmente. Pero no solo Keynes, es doble. Es Keynes y desarrollismo. Es volver a los 70, Pablo, y a los 60. En el sentido siguiente, no en el sentido de la política de desarrollo productivo con barreras arancelarias y esto. Eso sería otra discusión. Aunque probablemente el esfuerzo tenga que mirar un poco más hacia adentro, ojo, porque el entorno internacional va a estar complicado. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene que ser, como digo, Keynes más desarrollismo. Bueno, el desarrollismo en mucho era keynesiano. Significa que no basta en la fase no va a bastar en la fase de recuperación con gastar mucho. Es decir, gastar mucho es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién va a poder aumentar discrecionalmente la cantidad de dinero que se mueve en la economía? ¿Y quién puede aumentar el gasto discrecionalmente? Solo el Estado. ¿Ya? Y si tú quieres que se mueva más dinero en la calle y que la gente pueda comprarle al señor de la empanada, ya tú vas a tener que aumentar el gasto. Y que, bueno, aumentar el gasto porque contrata más empleados en el sector público, porque contrata más obras públicas, porque compra más bienes y servicios. Las empresas que suplen al Estado van a contratar más gente, esa gente va a salir a la calle y va a comprar más empanadas y el empanadero va a poder vender más empanadas. Las empresas que estaban con capacidad limitada de producción, ahora van a aumentar su capacidad productiva. Bien, eso es keynesianismo, ¿no? En palabras muy llanas y simples, ¿no? Ahora, el tema es que no puede ser solo gastar. Va a tener que haber probablemente un esfuerzo para recomponer el tejido productivo dañado. Si tú vas a tener que ver cuáles fueron los sectores económicos que resultaron particularmente dañados y en donde las empresas terminaron muriendo, desapareciendo, quebrando, ¿ya? Y vas a tener que tener un programa de desarrollo productivo que ayude a esta gente a recuperarse. Ok. Entonces, Pavel, sí, no, que se nos termina el tiempo y no quiero dejar de caer en algo importante. Hablaste del estímulo y después del estímulo, perdón. Esto no pasa, esto no pasaba antes, estas cosas. En el estudio no pasaba. En el estudio esto no pasaba, estas son cosas que ocurren. No, te decía lo de la protección por un lado y luego inversión para la recuperación. Entonces esto nos lleva a el asunto del dinero y nos sitúa en el tema del endeudamiento. Me gustaría terminar preguntándote sobre este problema que teníamos de que estábamos casi al borde del límite de nuestra capacidad de endeudamiento. De repente se nos aparece esto que tanto para estimular como para proteger, para recuperar, se necesita el dinero. Nuestra capacidad de endeudamiento no puede ser un gran problema, finalmente hablando. Mire, yo creo que no me preocuparía tanto el tema del endeudamiento en el corto plazo, en lo inmediato. Es decir, tenemos esa capacidad. Si hay dinero y hay que hacer un esfuerzo para que haya dinero en el mercado internacional, para que los organismos financieros internacionales faciliten dinero, entonces yo no me preocuparía tanto en si voy a tomar mucho o poco, ¿ya? El problema de la deuda no es de un año, es de muchos años. El tema de la deuda dominicana y el problema fiscal es de 12 años
con déficits fiscales, si bien no elevados, pero por tan largo tiempo que han hecho que la deuda crezca mucho. Que crezca 2 años más, en un momento en que es particularmente necesario, no me preocuparía tanto. Yo creo que el tema es más de largo plazo y en este momento es urgente acceder a recursos para compensar, para sostener a los más pobres y para eventualmente recuperarnos. Estimular, proteger y recuperar. Muchísimas gracias, Pavel. A la orden siempre. Gracias a ti por la invitación. No, no, gracias. Lo único que terminamos este programa con una sed de información hacia los otros sectores. Atención, Iván Gatón, atención, Dirección de Organización Mundial de Salud, el liderazgo político, porque vamos a seguir con esta serie, mis amigos, del país que viene. Hemos visto un poco todo esto que tiene que ver con la economía brillantemente expuesto, por eso fue el invitado por Pavel Isa y Contreras. Gracias, Pavel, muchísimas gracias, saludos a la familia. Gracias a ti igualmente. No tenemos más tiempo, señores, gracias. Nos vemos el próximo sábado en esta misma línea, buscando la explicación, preguntándonos cómo va a ser, cómo será ese país que viene. Sean felices, un buen fin de semana y quédese en su casa, quédese en su casa. Buenas noches.